¿Alguna vez has preguntado qué significa realmente la filosofía? Si nos basamos en su etimología, filo significa amor y sofía, sabiduría, pero ¿realmente entendemos lo que implica amar la sabiduría? A lo largo del tiempo, la filosofía ha sido definida de muchas maneras, y paradójicamente muchas de esas definiciones han sido erróneas, incluso por parte de académicos y filósofos. Algunos la reducen a un simple estudio de pensadores antiguos, otros la tratan como una materia más dentro de un aula, y muchos creen que solo es una teoría sin una utilidad práctica. Pero la verdad es que la filosofía no solamente es historia, ni siquiera un conjunto de conceptos estructurados como la ciencia, tampoco es una ideología rígida que busque imponer respuestas. Entonces, ¿qué es realmente la filosofía? ¿Y por qué sigue siendo tan esencial en nuestras vidas, aunque no la reconozcamos? Quédate en este video y descubrámoslo juntos. La filosofía nace del pensamiento consciente. El ser humano, al ser consciente de su existencia, comienza a preguntarse sobre el porqué y el para qué de las cosas. Al tener la capacidad de reflexionar sobre su propia vida, surge una curiosidad fundamental sobre el mundo que lo rodea. Este es el origen de la filosofía, una serie de preguntas esenciales y universales que van más allá de las respuestas inmediatas, impulsadas por la capacidad humana de cuestionar la realidad. Las primeras reflexiones filosóficas surgen en los antiguos pensadores, como los presocráticos, quienes se preguntaron sobre el origen del cosmos, la naturaleza del ser y la relación entre los humanos y el universo. Filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro o Heraclito propusieron diversas explicaciones sobre la naturaleza de la realidad, buscando entender el mundo a través del razonamiento. De estas preguntas y reflexiones nacen muchas corrientes de pensamiento que a lo largo de los siglos han dado forma a la filosofía. Una distinción importante dentro del pensamiento humano es la diferencia entre filosofía e ideología. La filosofía es esencialmente la duda que genera más dudas. La filosofía no busca respuestas definitivas, sino que invita a cuestionar constantemente, a replantear nuestras creencias, a examinar nuestras propias premisas y explorar diferentes puntos de vista. En este sentido, la filosofía es un proceso abierto que se caracteriza por su flexibilidad y evolución continua. La ideología, por otro lado, es un sistema de creencias que busca respuestas fijas y definitivas a las grandes preguntas de la vida. Es más rígida y estática, ya que se centra en la aceptación de ciertas ideas o principios como verdades absolutas. La ideología busca respuestas claras, a menudo sin cuestionar los supuestos que la sustentan. Aunque una corriente filosófica puede convertirse en una ideología, la diferencia fundamental radica en cómo se usan. Una corriente filosófica como el estoicismo o el empirismo es un enfoque de conocimiento que se utiliza como referencia y como una herramienta para analizar y entender el mundo, pero no se considera un punto de partida único ni una verdad absoluta. Las corrientes filosóficas pueden adaptarse y modificarse a medida que surgen nuevas preguntas y perspectivas. Por el contrario, una ideología tiende a ser más rígida y centrada en una única visión específica del mundo. Se mantiene estática, con una estructura fija y busca imponer respuestas definitivas. En lugar de fomentar la duda, una ideología busca consolidar creencias, a menudo sin espacio para la crítica o el cuestionamiento. La diferencia clave entre filosofía e ideología radica en que la filosofía es un proceso de exploración constante que genera más preguntas, mientras que la ideología es una estructura rígida que busca respuestas definitivas. Ambas pueden influir en el pensamiento humano, pero su forma de abordar el conocimiento es fundamentalmente diferente. La filosofía es la raíz de todas las disciplinas del conocimiento, desde la ciencia hasta la religión, pasando por el arte, la ética y otras áreas del saber. Todas tienen origen en el pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque la filosofía no se limita a un campo específico. Su naturaleza es tan amplia que abarca todos los aspectos de la realidad humana y el universo. La filosofía es la madre de todas las ramas del conocimiento, ya que es la que genera las dudas, y son esas dudas las que nos llevan a buscar respuestas. El principio básico de la filosofía es la duda. Los filósofos, a lo largo de la historia, han cuestionado todo: el ser, el conocimiento, la existencia, la moralidad, el arte y más. Este acto de cuestionar es la semilla de todas las disciplinas, porque cada vez que un filósofo duda de algo, impulsa una búsqueda de respuestas que, con el tiempo, se transforma en una nueva disciplina. La ciencia nació de la duda filosófica. Los antiguos filósofos naturales como Aristóteles y Demócrito preguntaron sobre la naturaleza de la materia y el cosmos. Esa reflexión filosófica evolucionó con el tiempo, y gracias a las inquietudes sobre cómo funciona el universo, la ciencia nació para ofrecer respuestas a esas preguntas mediante la observación, la experimentación y la teoría. La religión, aunque frecuentemente se percibe como una creencia en lo sobrenatural, también tiene raíces filosóficas.
Los primeros pensadores reflexionaron sobre el origen del universo, la moralidad y el propósito de la vida. Desde la antigua Grecia, figuras como Platón y Aristóteles hicieron conexiones entre la filosofía y la espiritualidad. La reflexión sobre el concepto de un ser supremo, el alma y la moralidad dio origen a muchas de las religiones monoteístas y las tradiciones filosóficas que la sustentan. El arte, por otro lado, tiene una conexión profunda con la filosofía. Desde Platón y Aristóteles se han planteado preguntas sobre la belleza, la forma, la creatividad y el propósito del arte. La estética es una rama filosófica que estudia la naturaleza del arte y la experiencia estética, impulsando movimientos artísticos a lo largo de la historia. La ética, otra de las ramas más importantes de la filosofía, surgió de la reflexión sobre la moralidad y la naturaleza del bien y el mal. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles establecieron las primeras bases de la ética, cuestionando qué constituye una vida buena y cómo debemos vivir. Estas ideas se convirtieron en el núcleo de la ética moderna, incluyendo campos como el derecho, la política y la psicología. Aunque todas las demás disciplinas dependen de la filosofía en su origen, la filosofía no depende de ninguna de ellas. Esto se debe a que la filosofía es, por su propia naturaleza, la duda misma. La filosofía es la disciplina que genera todas las preguntas fundamentales. No se ve influenciada o limitada por ninguna de las otras áreas del conocimiento, porque su propósito es cuestionar constantemente. A medida que las disciplinas evolucionan, se desarrollan sus propios métodos y enfoques para encontrar respuestas dentro de sus propios marcos. Sin embargo, la fuerza impulsora detrás de cada área del saber sigue siendo la filosofía, la que preguntó primero, la que desafió el conocimiento y la que dio lugar a la búsqueda de respuestas. No obstante, al ser el fundamento de todas las áreas del saber, la filosofía resulta difícil de percibir o incluso de definir. Para hacerla más accesible, sus principales cuestionamientos fueron asociados a rostros y nombres que lo popularizaron, evocando figuras griegas y romanas. Esto, sin dudas, facilitó su estudio, pero también limitó su comprensión a la perspectiva de un solo personaje. La filosofía es la raíz de todas las disciplinas del conocimiento. Cada área, desde la ciencia hasta la ética, pasando por el arte y la religión, nació de las preguntas fundamentales que la filosofía planteó. Sin filosofía, no existirían las bases de los demás campos del saber. Estos conocimientos comenzaron a enseñarse inicialmente de manera oral, en público, lo que atrajo discípulos y seguidores. A medida que las ideas filosóficas se desarrollaban y se transmitían, se formaron escuelas filosóficas que posteriormente dieron paso a las primeras instituciones académicas. Una de las primeras y más influyentes instituciones filosóficas fue la Academia de Platón, que se estableció como un modelo de enseñanza estructurado. La academia no solo consolidaba a filósofos, sino que también marcó un hito en la transmisión del conocimiento. A partir de este momento, la filosofía comenzó a ser considerada una disciplina que se puede enseñar de forma más formal y organizada, expandiendo así el nombre y su influencia de la filosofía. Sin embargo, esta institucionalización trajo consigo un problema importante. Al tratar la filosofía, al igual que otras materias más concretas, la filosofía se empezó a tratar como algo que puede ser impartido de manera sistemática, como si fuera una materia más, pero la filosofía, al estar centrada en la duda constante y en la reflexión abstracta, no es una ciencia exacta, ni una disciplina con respuestas definitivas, lo que la hace difícil de enseñar de manera rígida. El gran problema con esta institucionalización es que la filosofía no se enseña en el sentido tradicional de transmitir información, mientras que las disciplinas como la psicología tienen estadísticas y estudios empíricos que permiten que les dé una estructura más académica y un enfoque de enseñanza más claro. La filosofía es fundamentalmente abstracta. No se trata de proporcionar respuestas específicas y verificables, sino de despertar la curiosidad y la capacidad de cuestionar. Por lo tanto, más que enseñar filosofía como un conjunto de conocimientos fijos, lo que se debería enseñar es a filosofar, a cuestionar, a pensar de manera crítica y plantearse preguntas profundas sobre la vida, el conocimiento y el ser. Aunque la filosofía se consolidó como una disciplina respetada gracias a su institucionalización, el simple hecho de tratarla como una materia convencional limitó en gran parte su esencia, ya que se comenzó a impartir de una manera que no estaba completamente alineada con la naturaleza abierta y dinámica del pensamiento filosófico. Este proceso también llevó a otro problema, la idea de que solo aquellos con un título académico son considerados filósofos. En la actualidad, muchas veces se reconoce como filósofos únicamente aquellos que han estudiado formalmente en universidades y obteniendo un grado académico en filosofía. Sin embargo, la verdadera filosofía no está necesariamente vinculada a la academia. Un buen ejemplo de esto es Diógenes de Sinope, un filósofo que vivía de manera austera
en un barril, sin un título formal, pero que demostró ser un filósofo por su vida y por sus actos, más que por cualquier otra formación académica. Diógenes, con su estilo provocador y su desprecio por las normas sociales, nos enseñó que la filosofía no siempre se encuentra en las aulas, sino en el cuestionamiento constante de las normas y en la propia forma de vivir misma. De hecho, una de las anécdotas más famosas sobre él es cuando durante la clase de Platón lanzó una ave sin plumas y dijo: "Aquí está el filósofo de Platón, un hombre sin plumas". Esta actitud de desafío y autenticidad demuestra que el título de filósofo no depende del estudio académico, sino de la capacidad de cuestionar y vivir la filosofía de manera profunda. La institucionalización de la filosofía trajo consigo un mayor reconocimiento y expansión del conocimiento filosófico, pero también conllevó ciertos problemas. La filosofía, al ser tratada como una materia más, la filosofía comenzó a perder gran parte de su esencia, al ser enseñada de manera rígida como algo que se aprende, en lugar de algo que se vive. Además, la figura de filósofo se limitó a aquellos que tienen un título de manera formal, ignorando que, como lo demostró Diógenes, la verdadera filosofía no depende de una graduación académica, sino del actuar filosófico en la vida cotidiana. A raíz de que se volvió instituto, la filosofía se volvió más conocida y respetada, pero al mismo tiempo perdió totalmente su esencia. Lo que antes era un proceso vivo de cuestionamiento y exploración constante de las dudas más fundamentales de la existencia, comenzó a ser visto más como un conocimiento del pasado. La gente dejó de entender la filosofía como una herramienta para cuestionar la realidad de su entorno y comenzó a verla como una disciplina que solamente estudia a pensadores antiguos. En lugar de verse como una práctica activa, la filosofía se convirtió en una historia, un conjunto de ideas de pensadores pasados que vivieron en contextos sociales, políticos y culturales muy distintos a los de la actualidad. Este cambio transformó la filosofía en una materia académica más, llena de datos, fechas y biografías de pensadores, pero despojada de su capacidad original de cuestionar y de transformar el pensamiento contemporáneo. No es que la filosofía haya perdido fuerza interna, sino que la gente perdió la capacidad de apreciarla como una herramienta viva, capaz de influir en el presente. El énfasis comenzó a recaer más sobre el estudio de las ideas de filósofos del pasado que en el propio proceso activo de filosofar. Este fenómeno llevó a que la filosofía fuera vista más como una reliquia, un recurso académico que simplemente recuerda cómo los grandes pensadores de la historia abordaron las preguntas más existenciales. El problema con la filosofía moderna es que, al tratarse de esta manera, el proceso filosófico se ha desviado hacia un estudio meramente académico de las ideas de pensadores pasados, y con esto ya no solamente se estudian las respuestas que estos filósofos dieron, sino también los contextos históricos y sociales en los que vivieron. Como resultado, la filosofía ha comenzado a ser vista como un campo histórico, que como un campo dinámico y activo de cuestionamiento. Por ejemplo, entender a Platón, Aristóteles, requiere no solo entender sus ideas filosóficas, sino también conocer la historia de su tiempo, las condiciones sociales en las que vivían y las circunstancias políticas que los influenciaban. Esto hace que el reto de entender la filosofía hoy en día no solamente implique cuestionamientos abstractos, sino que también se ha envuelto en la necesidad de saber más sobre historia general para contextualizar correctamente las ideas. Este enfoque ha provocado que la filosofía se transforme en un museo de ideas, donde lo que se discute está profundamente relacionado con lo antiguo y lo lejano. Esto genera un sesgo temporal que hace que a menudo las ideas más antiguas sean vistas como más valiosas o más sabias, simplemente por el hecho de ser del pasado. La filosofía se convierte de esta forma en algo lejano, casi inalcanzable, que se mira y se estudia como un objetivo histórico, pero no necesariamente se vive o se aplica en la actualidad. Aunque las dudas existenciales y trascendentales sigan siendo las mismas, las formas en que las expresamos y las enfrentamos han cambiado. Las preguntas filosóficas sobre el ser, la moralidad, la estética o la libertad se siguen planteando, pero el entorno en el que vivimos es completamente distinto al de los filósofos antiguos. Hoy estamos sumergidos en un mundo altamente tecnológico y las experiencias humanas y sociales se han transformado radicalmente. Por lo tanto, aunque las preguntas sigan siendo las mismas, las respuestas no pueden ser las mismas si solo miramos el pasado. Un claro ejemplo de esto es el concepto de la estética. En filosofía clásica, la estética estaba relacionada con el arte tradicional, la pintura, la escultura y la arquitectura. Se hablaba de belleza, de la simetría y de la perfección visual en el arte clásico. Sin embargo, hoy en día el arte moderno ha cambiado drásticamente y las formas de expresión estética se encuentran en el cine, la animación, la música electrónica y la cultura visual contemporánea. Las películas, las series y los videojuegos han reemplazado en gran medida a los lienzos y las esculturas clásicas en la vida cotidiana de las personas, lo que hace que usar ejemplos de arte antiguo
no se entiendan y sean menos comprensibles y menos relevantes para muchos, porque ya no están dentro de nuestra cotidianidad. Esto no significa que el arte clásico carezca de valor, sigue siendo importante y valioso por su contexto histórico, pero el arte actual tiene su propia relevancia, que no debe ser desestimada simplemente porque sea más reciente. El problema es que a menudo la tendencia de pensar que lo antiguo es superior solo por su antigüedad, lo cual es un sesgo temporal que puede limitar nuestra comprensión y apreciación de las ideas contemporáneas. Este fenómeno de instituto ha traído otro problema aún más profundo. La filosofía viva y genuina ya no es reconocida. Hoy en día, para que alguien sea considerado filósofo dentro de la sociedad y ámbito académico, debe referirse a pensadores antiguos y citar filósofos que vivieron hace miles de años. Ha llegado un punto en el que la verdadera filosofía viva es vista con desdén y hasta con incomodidad. Si alguien comienza a cuestionar, a vivir la filosofía, a enfrentarse al mundo con las dudas y cuestionamientos profundos, lo pueden etiquetar de inconforme, loco, traumado, incluso sin oficio. Pueden llamarle de cualquier forma menos filósofo. De hecho, la figura de filósofo hoy no está vinculada con el acto de cuestionar, sino más bien de tener títulos y ser reconocido dentro del ámbito académico. Por eso incluso el mismo Sócrates se opuso a la escritura y nunca dejó nada por escrito, porque intuía, incluso hace miles de años, que esto podría acabar con la filosofía. Su temor era que las personas comenzaran a considerarse sabias o filósofas solo por leer lo que otros habían escrito, sin cuestionar realmente el mundo por sí mismos ni vivir su propia filosofía. Este es el gran desfase que ha creado la filosofía como instituto. Se ha convertido en un conocimiento diferente de los que cuestionan de manera directa y viva, convirtiendo el filosofar en algo más académico y formal, en lugar de una práctica de reflexión constante y abierta al mundo contemporáneo. Por eso ahora, lo que entendemos por filosofía es más bien estudiar historia. Aunque esto permitió que se difundiera y fuera más reconocida, también la transformó en una disciplina académica fija, lo que provocó que muchas personas perdieran de vista su esencia dinámica, al tratarla solo como una historia de ideas de pensadores antiguos. La filosofía se ha alejado de su poder como herramienta activa de cuestionamiento y reflexión. Para recuperar la virtud de la filosofía, es necesario dejarla de ver como una reliquia del pasado y comenzar a vivirla y aplicarla en nuestro contexto actual, enfrentando las nuevas preguntas que surgen en un mundo radicalmente diferente al de los filósofos de antaño. Pero ¿por qué es necesario una filosofía viva? Porque es lo que nos permite cuestionar y comprender el presente. No podemos esperar a que un pensador de la antigüedad viaje al futuro y nos diga cómo abordar problemas modernos como la inteligencia artificial, las redes sociales o las nuevas ideologías. Sería absurdo. Por eso debemos sacar la filosofía de los museos y quitarle el polvo que le hemos dejado que se acumule sobre ella. Hoy más que nunca hay demasiadas cosas que cuestionar. El pensamiento crítico es más necesario que nunca. En lugar de enfocarnos únicamente en entender qué quiso decir un filósofo hace cientos de años, lo que realmente necesitamos es tratar de comprender lo que está ocurriendo aquí y ahora. La filosofía no es un simple recuerdo del pasado, ni una materia que se aprende en una escuela. Tampoco es un museo de ideas antiguas, ni un título que otorga un instituto. La filosofía es el motor oculto detrás de todo el conocimiento, el impulso que nos llevó a cuestionar, descubrir y construir el mundo en el que vivimos. Pero lo hemos relegado a libros de historia, como si solamente fuera un eco de lo que alguna vez fue. Nos hemos obsesionado tanto con lo superficial, con lo inmediato, olvidando que detrás de cada avance, de cada disciplina, sigue estando la filosofía. No podemos depender completamente de las respuestas del pasado para entender el presente. Es ahora cuando debemos cuestionar, pensar y filosofar, no para encontrar respuestas definitivas, sino para no dejar de preguntarnos nunca, ¿por qué un mundo que cambia tan rápido, el mayor peligro no es la falta de respuestas, sino la ausencia de preguntas? Si este video te fue de utilidad, deja tu like, suscríbete para más contenido.